Y yo quiero hoy dejarles una tarea. Son 10 mandamientos, o sea que 10 sábados voy a dejar una tarea. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que debemos hacer? No tener dioses ajenos delante de quién? De él. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y la tarea es, usted va a repasar toda la semana el primer mandamiento y lo va a poner en práctica al máximo. ¿Y eso por qué? Porque a veces nosotros somos buenos para mandarles a otros a que cumplan los mandamientos y nosotros no lo hacemos. A veces se nos olvida, y esto es la base del resto de mandamientos, es lo básico. Y cuando vemos, el Señor dice, la ley y los profetas se resumen en los 2 grandes mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y el segundo, amar a nuestro prójimo, ¿cómo? A nosotros mismos. Entonces, vamos a repasar ¿cuál? A aprendernos y a repasar todo el tiempo durante esta semana el primer mandamiento. Y así, o sea, tenemos, si Dios nos concede la vida, para repasar cada semana uno. Pero entonces, como vamos repasando cada uno, al final los vamos a estar aplicando todos. Gracias, Señor, porque tú nos provees para todo esto. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando. Provee empleo a los que no lo tienen, bendice el empleo de los que ya lo tienen, sus negocios y empresas quedan delante de ti. Sean prosperados en todo, así como prosperan sus almas. Gracias por bendecirlos y por colocar en su corazón nobleza de dar. En el nombre de Jesús, amén. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Y Apocalipsis inicia con la revelación que Jesucristo le da al apóstol Juan, y lo lleva a redactar, a escribir cartas, y estas 7 cartas se las dirige a 7 iglesias, y esas 7 iglesias son escogidas para de alguna manera enseñarnos todo el proceso o todas las etapas que ha estado viviendo la iglesia a lo largo de la historia. Y en este pasaje, en el capítulo 3, desde el versículo 7, vamos a hablar de la iglesia
de Filadelfia y las características que nos identifican con ella. Dice allí, a partir del versículo 7, escribe la siguiente carta al pastor de la iglesia de Filadelfia. Este mensaje te lo envía el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres muy fuerte, pero has tratado de obedecerme y no has negado mi nombre. Por lo tanto, te he abierto una puerta que nadie te podrá cerrar. Fíjate bien, obligaré a los que sustentan la causa de Satanás y dicen mentirosamente que son míos, a postrarse a tus pies y reconocer que te amo. Por cuanto me has obedecido con paciencia a pesar de la persecución, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrán sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Recuerda, vengo pronto. Retén firmemente lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que venza, lo convertiré en columna del templo de mi Dios. Escribiré en él el nombre de mi Dios. Será ciudadano de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que el Señor hará descender del cielo y llevará escrito en él mi nuevo nombre. El que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El título que le coloqué a esta reflexión para compartir con ustedes esta noche es Los admirados por Dios. Y es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, se la conoce como la iglesia consagrada. Y esta porción bíblica nos enseña acerca de la iglesia que va a estar presente hasta el momento en que el Señor venga por ella. Sí, es interesante este mensaje a esta iglesia, porque esta es la segunda iglesia a la cual el Señor, en ese esquema que hay aquí, en ese orden que hay aquí, de cómo se redactan las cartas, es la segunda iglesia a la cual el Señor admira, a la cual el Señor alaba, a la cual el Señor le expresa admiración, pero no le expresa ningún reproche. Y los que han estudiado concuerdan con que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia que va a estar presente. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando no de la estructura física, estamos hablando del grupo de cristianos, del remanente de cristianos, que estemos vivos en ese momento en que el Señor nos lleve a su presencia, nos saque, nos rapte, como también se dice, de esta tierra y nos lleve ante su presencia. ¿Qué podemos decir de Filadelfia? Filadelfia era una ciudad costera, estaba cerca a la costa de lo que hoy se conoce como Turquía. Todavía existe Filadelfia, es una ciudad que todavía existe. En la época del apóstol Juan, Filadelfia era reconocida como una gran acrópolis, tenía un gran teatro y dentro de las características geográficas que uno encuentra, Filadelfia estaba en una zona en donde habían muchos sismos, pero también muchos terremotos. Se conoce de que Filadelfia fue destruida por un gran terremoto en el año 17 después de Cristo. Y el emperador Tiberios
aportó muchos recursos para que esta ciudad pudiera volver a reconstruirse. Otra de las características que vemos de Filadelfia en la época del apóstol Juan es que era una ciudad que estaba en la parte montañosa, estaba rodeada de viñedos y por ende entonces los habitantes de Filadelfia eran adoradores del dios Baco, porque había un excelente vino en esa región y se conocía por el excelente vino que había en esa región. Cuando uno mira esta porción bíblica, encuentra la gran admiración del Señor. En ese mensaje que el Señor Jesucristo, ya glorificado, le envía a través de Juan a esta iglesia, vemos muchas expresiones de admiración. Por eso yo le colocaba a esta reflexión los admirados por Dios. ¿Y por qué los admirados por Dios? Porque ellos, como dice el versículo, ellos eran admirados por conocer la palabra de Dios. Eran admirados por conocer la palabra del Señor. Dice en el versículo 7, escríbele la siguiente carta al pastor de la iglesia de Filadelfia. Este mensaje te lo envía el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Y aquí vemos que es una iglesia que permanece, pero también es una iglesia que persevera hasta el regreso de Cristo. Dentro de las características que vemos en la iglesia de Filadelfia es la permanencia y la perseverancia. Y algo que va o que debe caracterizar a los cristianos o la iglesia que va a estar presente en el momento en que el Señor venga por nosotros es la perseverancia, es la permanencia. Eso va a ser una característica de los cristianos que estén para el momento del rapto de la iglesia. Una iglesia que no olvida, con base en este versículo 7, que no olvida que Jesucristo fue, que Jesucristo es, pero que también Jesucristo será santo. Y eso hace referencia al oficio sacerdotal que Jesucristo sigue teniendo en este momento, en la historia de la humanidad y especialmente con nosotros los cristianos. Su papel, su rol de sacerdote, de ser un intercesor, de ser un observador, un evaluador, mejor un evaluador de la condición espiritual de cada uno de los hijos de Dios. Miraba en Hechos capítulo 2, versículo 7, ese énfasis a lo que Él es, que Él es santo, santo, exclusivamente santo, Él en toda su magnitud. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 27, tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Y es el discurso que está haciendo el apóstol Pedro, está haciendo su discurso allí en Hechos 2, y en ese discurso está haciendo referencia a David, pero también explicando que David estaba hablando era del Mesías, y ese Mesías murió, pero también resucitó. Y en Hebreos capítulo 7, en el versículo 26, que aquí leyéndoles en la traducción en lenguaje actual dice, Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitábamos. Hebreos 7:26. Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitábamos, pues es santo. En él no hay maldad y nunca ha pecado.
Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. Y aquí vemos ese énfasis, vemos aquí ese énfasis de lo que Él está recordándole a la iglesia de Filadelfia. Este mensaje que está dando aquí en Apocalipsis 3, versículo 7, dice específicamente, este mensaje lo está enviando el santo y el verdadero, dice allí, ¿no? El que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Y en Lucas, en el capítulo 1, el versículo 30 al 33, ahí en Lucas dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Y aquí vemos en ese énfasis en el versículo 7 que como iglesia nosotros no solamente tenemos que recordar a ese Jesucristo como lo que en el pasado, en el presente y en el futuro es santo, el sumo sacerdote que siempre va a estar admirado de los que conocen su palabra, de los que permanecen, de los que perseveran, de los que confían y creen en Él como el verdadero. Esa palabra verdadero tiene que ver con genuino, con el que es genuino, de los que reconocen a Jesucristo como Rey, como lo leemos aquí en Lucas capítulo 1. Él es Rey, ¿sí? Y como dice allí, la llave de David. Esta llave no tiene que ver con la llave de la que habla en el capítulo 1 de Apocalipsis en el versículo 18. Esta llave es diferente, es otra llave, es la llave que evidencia esta expresión, el derecho a gobernar este universo. Y por eso cuando les leía allí en Lucas 1, en el versículo 33 dice, gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Entonces, Él es el que está recordándoles. Es interesante esta introducción que hace Jesucristo en el mensaje que le envía a esta iglesia. ¿Sí? Una de las cosas que les recuerda es su santidad, una de las cosas que les recuerda es su señorío, ¿sí? Su autoridad, ¿sí? Por eso les expresa que Él es Rey. Y ahí en el versículo 8 dice, estoy al tanto de la obra que realizas. No eres muy fuerte, pero has tratado de obedecerme y no has negado mi nombre. Por lo tanto, te he abierto una puerta que nadie te podrá cerrar. Y aquí hay otra admiración, aquí hay otra alabanza. No solamente Jesucristo admira a la iglesia de Filadelfia por conocer la palabra de Dios, sino también que ellos son admirados por el servicio, porque Él dice allí, estoy al tanto de la obra que realizas. Y nosotros como iglesia, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que va a disfrutar del rapto que va a hacer Jesucristo de nosotros, es la iglesia que Dios, el Señor, admira. Y somos admirados por el servicio. Dice allí, la iglesia que permanece fiel, esa es la iglesia admirada por
el Señor. La iglesia que permanece fiel al propósito de Dios en el mundo. Y eso tiene que empezar a llevarnos a nosotros a ubicarnos. Nosotros estamos siendo la iglesia que el Señor va a venir a recoger. Nosotros estamos siendo la iglesia que el Señor va a venir a recoger. Porque la iglesia, o mejor, los cristianos, los hijos de Dios que va a venir a recoger el Señor, son los que permanecen fieles. Estas palabras que estamos aquí mirando, los que están sirviendo, los que permanecen fieles al propósito de Dios en el mundo, los que permanecen fieles a la palabra de Dios. ¿Y por qué dice allí que estoy al tanto de las obras que realiza? Sencillamente porque el Señor admira a la iglesia, admira a los cristianos que dan fruto. Dios espera de nosotros que demos fruto. Si nosotros sembramos un árbol y ese árbol es un árbol frutal, pues esperamos que ese árbol produzca el fruto de la especie que es. Igual con nosotros. Él nos salvó por su gracia y nos salvó sin que nosotros hiciéramos ningún esfuerzo. Fue por la gracia de Él, pero nos salvó para que nosotros sirvamos haciendo buenas obras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 2, a partir del versículo 8, del 8 al 10, voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente, Efesios 2, del 8 al 10, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación, versículo 9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué espera el Señor de nosotros, producto del regalo que nos ha hecho, que es la salvación, que es la vida eterna? ¿Que nos durmamos en los laureles? O como hablábamos hace 8 días, que estemos relajados, adormecidos, aletargados, que perdamos nuestra vitalidad espiritual y que por estar así el enemigo entre por alguna grieta y nos ataque y nos haga caer. No, lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es que Él admira la iglesia que permanece fiel a su palabra. Él admira la iglesia que da fruto. Y usted puede decir: yo soy la iglesia de Cristo y yo estoy llamado por ser salvo a servir haciendo buenas obras. ¿Cómo debo hacer buenas obras? Pues sencillamente actuando en los principios de Dios. Ahora Elizabeth oraba y decía en ese ejercicio que vamos a hacer esta semana, qué bueno enfocarnos en el resumen de todos esos preceptos, de todos esos mandamientos, de todos esos estatutos que hay en la palabra del Señor. Ahí encontramos una gran cantidad de estatutos, de mandamientos, de preceptos, y los 10 mandamientos son ese resumen de todos esos estatutos y de todos esos preceptos que Dios tiene en su palabra. Y en el ejercicio de esos preceptos es que nosotros podemos ver cómo Dios se agrada de nosotros, podemos experimentar el agrado de Dios. No solamente hemos sido salvados para estar en una espera inmóvil, hemos sido salvados para nosotros estar viviendo de una manera genuina, de una manera constante su palabra, vivenciándolo o vivenciándola en cada momento de nuestra vida.
Y aquí hay un detalle que nosotros necesitamos tener en cuenta, y es que si somos cristianos y no estamos dando fruto, cristiano que no está viviendo bien su vida como hijo de Dios. O sea, pasa algo. Si yo compro una semilla y esa semilla es una semilla para producir tomates, pues ¿qué es lo más lógico? Que al sembrarla, al cultivarla, al regarla, al abonarla, ella debe dar ese fruto. Pero si como hijo de Dios recibí el mensaje, la semilla del Evangelio, y se sembró la semilla del Evangelio en mi vida, y no vemos proceso ni progreso, como hablábamos la vez pasada, si no hay proceso, si no hay progreso en nuestra vida cristiana, está pasando algo. Y tenemos que ser conscientes. O no tenemos genuinamente al Señor en nuestra vida, o estamos en una condición de carnalidad, como hablábamos de la iglesia pasada, ¿sí? En la reunión pasada hablamos de ¿cuál iglesia? La iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Los que tienen WhatsApp, al grupo le hemos estado enviando el enlace donde pueden volver a oír las enseñanzas para que estemos sensibilizados por la palabra del Señor. Entonces, cristiano que no da fruto, cristiano que no está viviendo bien su vida cristiana. Ahora, el fruto tiene que ver con varios elementos. A veces solamente hemos enfocado el fruto como un trabajo, como un resultado ministerial, hablando eclesialmente, ¿no? El fruto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con las virtudes que produce el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiene que ver con virtudes, el ejercicio de esas virtudes. Uno no puede decir soy un cristiano que está dando frutos si no ama, ¿sí? Si no tengo dominio propio en todas las circunstancias de la vida. Pero también ese fruto nos debe impulsar a ser testimonios vivos en donde Dios nos tiene. ¿Y cuál es el lugar donde Dios nos tiene? Pues sencillamente nuestra familia, nuestro vecindario, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, la gente con la que nosotros nos relacionamos. Tienen que ser personas que están siendo afectadas, influenciadas por nuestras vidas, pero por el testimonio de vida, de la presencia de Cristo en nosotros, porque están viendo la integridad, porque están viendo la autenticidad, el que nosotros somos genuinos como hijos de Dios. Entonces el Señor nos enfoca en que debemos dar fruto, y el fruto es una evidencia de que realmente nosotros sí hemos aceptado correctamente el mensaje del Evangelio. Santiago enfatizaba algo muy importante. En Santiago capítulo 2, en el versículo 18 dice: a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, si dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno, demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. En otras palabras, nosotros estamos llamados no solamente a decir, sino a hacer. No solamente a decir que la integridad es correcta, sino ser íntegros. ¿De qué me sirve a mí decir yo soy una persona íntegra, pero no actúo con integridad? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y usted y yo estamos llamados a ser íntegros. Usted y yo estamos llamados a amar. Usted y yo estamos llamados a ayudar. Usted y yo estamos llamados a servir. ¿Usted cómo puede servir? En su familia. ¿Cómo puede servir en su entorno? Me parece
Impactante la experiencia que tuvimos con este seminario de esta semana que pasó, porque ese es el ejercicio de la verdadera vida. Si yo veo que hay basura allí en la calle, yo puedo quejarme y decir, no, ¿cómo es posible que el gobierno no esté recogiendo la basura? O puedo actuar según los principios de Dios. Agarrar una escoba, un recogedor, una bolsa, recoger la basura y guardarla mientras pasa el carro que recoge la basura. Eso es diferente y el cristiano se evidencia en eso y debe evidenciarse en eso, diferenciarse en eso también, ¿sí? A eso nos llama el Señor. Una cosa es ver que el otro está sufriendo y decir, ay, sí, que te vaya bien, váyase con cuidado, pero no buscar la manera de ayudar para que la otra persona pueda minimizar su dolor en su realidad. Aquí lo que nos enseña el Señor en este pasaje es que Él admira a el cristiano que es fiel a su palabra. Y ser fiel a su palabra es estar desarrollando esa palabra del Señor, lo que Él dice, desarrollando lo que Él ha transmitido. Y por eso somos admirados por el fruto. También somos admirados por el estar proclamando. El Señor admira a la iglesia de Filadelfia porque era una iglesia que proclamaba el mensaje. Ahí cuando dice la puerta abierta, estamos en el versículo 8, dice, por lo tanto, te he abierto una puerta que nadie te podrá cerrar. Y aquí hace referencia a esa capacidad, a esa oportunidad que tiene la iglesia para poder difundir el conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Y esa es la iglesia que el Señor admira. Esa es la iglesia que va a recoger el Señor. La iglesia que proclama su palabra, que difunde el conocimiento que ha adquirido de su palabra. Y usted y yo estamos llamados a eso. Así como admira a esta iglesia, el Señor quiere también resaltar lo que nosotros hacemos, el poder proclamar el mensaje del Evangelio. Pero también ahí hace un énfasis respecto a que Él admira, y la iglesia de Filadelfia es admirada por Jesucristo, por su entrega a pesar de sus limitaciones. Porque sigue diciendo allí en el versículo 8, ¿sí? Estoy al tanto de la obra que realizas, no eres muy fuerte. Dice, no eres muy fuerte. Y Él admira la entrega a pesar de las limitaciones. La palabra fuerza, la palabra que se utiliza aquí o que se traduce por fuerza es dunamin, fuerza, poder. Y ahí les habla de que tiene poca fuerza, tienen poco poder, ¿sí? Pero que Él los admira, dice allí, ¿no? Estoy al tanto de la obra que realizas, no eres muy fuerte. Y es verdad, la iglesia de Filadelfia no era muy fuerte, no era muy grande en número, ¿sí? No era muy grande en cantidad, no era muy grande en imagen. Hoy vemos grandes cantidades de cristianos y uno no sabe, entre comillas, ¿no? Si son o no son, congregados, reunidos, amontonados. Y mucha gente dice, uy, eso es una congregación muy grande. O tiene una muy buena imagen. Pero el Señor lo que está admirando allí en ese versículo 8 es la fidelidad, la humildad y la obediencia. Porque si ustedes miran allí, dice, no eres muy fuerte, pero has tratado de obedecerme y no has negado mi nombre. Entonces el Señor también admira a esta iglesia por defender la palabra, ¿sí? Está defendiendo la palabra porque sigue diciendo
allí, por lo tanto te he abierto una puerta que nadie te podrá cerrar. O sea, es una iglesia que tiene toda la capacidad para seguir proclamando el mensaje del Evangelio a toda la gente. La palabra de Dios ha sido atacada. Hoy estamos también viviendo en esa situación, donde hoy se rechaza, donde hoy se niega, donde hoy se ataca la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, la Biblia, la palabra escrita de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios. Este libro es el libro más vendido. Este libro es el libro más traducido. Este libro es el libro más perseguido. Lo han quemado en grandes cantidades. Pero asimismo, Dios ha hecho todo, absolutamente todo lo imposible para que este libro llegue a tantos lugares. Y es impresionante los testimonios. Aquí tenemos un Gedeón, ese Nuevo Testamento, era una cosita tan pequeñita como esta, ¿no? Y este libro que se coloca en las manos de los niños en las escuelas, en los colegios, en los hoteles, en los hospitales, en los sitios de reclusión, y ha transformado vida. Hay un testimonio en una reclusión donde llevaron el libro y uno de los internos lo recogió, ¿no? Dijo, yo me lo llevo. Y él miró, le interesó el libro por las hojitas. Él dijo, me sirve para preparar allí el bareto, el cachito de marihuana. Y cuando iba a arrancar, él miró un pasaje, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo tocó el Señor, ¿no? Y empezó a leer otro pasaje, y empezó a leer y a leer y a leer y a leer, y después terminó arrodillado pidiéndole perdón al Señor y empezando a congregarse en la iglesia que hay en la cárcel. Dios hace cosas extraordinarias. Su palabra es un mensaje que transforma. En esas persecuciones que se han hecho cuando se han llevado los libros en diferentes cajas, me acuerdo de un testimonio, ¿no? En una embarcación, y entonces las cajas se cayeron al río y llegaron a la orilla y no se mojaron los Nuevos Testamentos, y las recogieron los subversivos y empezaron a leer y comenzaron a cambiar su manera de pensar. Dios ha hecho cosas extraordinarias con su palabra, y por eso Dios admira a la iglesia que, a pesar de sus limitaciones, de su poca fuerza, defiende la palabra. Admira a los cristianos que son genuinos. Dice ahí en el versículo 9, dice, fíjate bien, obligaré a los que sustentan la causa de Satanás y dicen mentirosamente que son míos, a postrarse a tus pies y reconocer que te amo. Y me parece tan extraordinario esto, porque el Señor admira a los que defienden su nombre, a los que defienden la deidad de Jesucristo. Y nosotros somos conscientes de quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, que murió en la cruz y que nos ha dado la oportunidad, producto de aceptar esa obra que hizo y de reconocer que Él es Dios hecho hombre, nos ha dado la oportunidad a nosotros de ser hijos de Dios por pura gracia, y de nosotros estar disfrutando desde ya, desde aquí, la vida eterna, ¿sí? Aquellos que aceptamos a Jesucristo como el Mesías, aquellos que hemos dejado el pasado y que hemos vuelto a Cristo. El Señor admira a la iglesia y dice que la ama, que es hermoso lo que dice aquí en el versículo 9, que no solamente la admira por su fidelidad,
por su entrega, por su permanencia, sino que también la ama, porque dice que Él va a traer a los que lo niegan, los va a traer y los va a poner de rodillas delante de nosotros para que ellos puedan reconocer que el Señor nos ama. Increíble, ¿cierto? Lo que dice su palabra. Y en el versículo 10 dice: por cuanto me has obedecido con paciencia, a pesar de la persecución, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrá sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Y aquí está hablando de que el Señor admira la paciencia de esa iglesia que espera el retorno de Jesucristo. Espera el retorno de Jesucristo. El Señor admira a aquellos hijos que están esperando. Ahora, uno espera preparado, ¿cierto? Si uno sabe que va a irse a una fiesta y la fiesta son unas bodas, uno como invitado a esas bodas y sabiendo que van a venir por uno, no anda en pijama, no anda dormido, anda pendiente. Anda pendiente. El Señor admira a la iglesia por esa paciente espera del retorno de Jesucristo. Admira a los que esperan, los que se preparan para su venida. Si yo sé que tengo que partir, si yo sé que tengo que estar en una gran celebración, pues yo me preparo, ¿cierto? ¿Qué es lo tradicional? Buscar el vestido que más me agrada, ¿cierto? Que mejor me queda, bañarme, peinarme, estar lo mejor presentado. Eso tiene que ver con una simbología de santidad, que de estar en la mejor condición, preparado para su venida. El Señor admira a los que se alistan para su rapto. El Señor admira a los que no vivirán en el tiempo de la tribulación, porque aquí dice que no viviremos. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del rapto, de ella está hablando. La iglesia del rapto, la iglesia que no va a vivir en el tiempo de la gran tribulación. No va a vivir en el tiempo de la gran tribulación. Y en el versículo 11 y en el versículo 12 dice: recuerda, vengo pronto. Recuerda, vengo pronto. Retén firmemente lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que venza lo convertiré en columna del templo de mi Dios. Escribiré en él el nombre de mi Dios. Será ciudadano de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que el Señor hará descender del cielo y llevará escrito en él mi nuevo nombre. El que pueda oír, dice en el versículo 13, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor admira a los que cuidan su condición espiritual. Es una realidad que producto de nosotros aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la vida eterna, porque somos seguidores, porque estamos caminando en su voluntad. Pero también hay una situación aquí, y es que debemos cuidar. No la salvación, porque ya la salvación la hemos recibido gratis, ya tenemos ese regalo, pero aquí dice que debemos cuidar de los galardones, de las recompensas. Aquí en esta versión dice: para que nadie te quite la corona. Uno puede perder premios. ¿No le ha pasado? ¿Sí? Uno puede perder premios. Todo lo que nosotros hacemos producto de obedecer al Señor y de hacerlo por obediencia y con el gozo que debemos hacer, con la perseverancia que debemos hacer, Dios lo tiene escrito, el Señor lo tiene en cuenta y el Señor recompensa. Y eso es como mirando una tabla de premios, ¿no? Este ya se ganó la corona tal, la corona de la vida, dice Pablo, ¿no?
ya tiene asegurada la corona de la vida. Pero hay que cuidar eso, ¿sí? Hay que cuidar de que seamos perseverantes, los que cuidan su ciudadanía celestial. ¿A cuánto se nos ha perdido la cédula? A muchos de nosotros, ¿cierto? Pues aquí está haciendo referencia como a ese documento, a ese pasaporte que nos da a nosotros ciudadanía celestial. Tenemos que cuidar de poder disfrutar de esa recompensa que Él tiene preparada para nosotros, sus galardones, sus recompensas, y sobre todo porque el que persevera y cuida de las coronas que el Señor le tiene preparada allá en el cielo, tiene el privilegio de conocer, Él dice allí, nuevo nombre del Señor. Y yo pensaba, bueno, ¿cuál será el nuevo nombre? No es que nosotros tengamos un nuevo nombre, sino que llevará escrito, dice ahí en el versículo 12, al final, llevará escrito en él mi nuevo nombre. Está diciendo Jesucristo, llevará escrito en él mi nuevo nombre. Y eso tiene que ver con intimidad. Qué privilegio en nuestro constante perseverar de caminar con el Señor, de permanecer, de poder tener esa relación personal e íntima con el Señor en la eternidad. Ese es el gozo, la esperanza que tenemos los cristianos. Un gran desafío para nosotros que nos decimos hijos de Dios cristianos. ¿Cuál es el gran desafío? De que podamos entender su palabra y que podamos estar preparándonos para su venida, y que en ese estar preparándonos para su venida estamos haciendo su voluntad, siendo el testimonio de hijos que están en este mundo, siendo sal y siendo luz en todo, no solamente llevando el mensaje del Evangelio, sino reflejando las virtudes de lo que Él nos ha dado, producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué tal si inclinas tu rostro delante del Señor y meditas un momento en esto que hemos reflexionado a través de este pasaje? Maravilloso Rey, aquí estamos. Queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos honrarte. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu bondad, reconocemos tu generosidad. Reconocemos, Señor, tu señorío sobre nuestras vidas. Y te pedimos, Padre Celestial, que cada día nos permitas caminar en tu senda.